¿Qué tal? Muy bien, yo estoy muy contento porque hemos contactado desde Melilla Cofrade con un montón de personas muy interesantes. Lástima que muchas de ellas estén en la península y no podamos traerla aquí a Plató, pero sí hay una persona en concreto de la que vamos a hablar casi al final de esta sección, con Bárbara Botello, que ya en su día estuvimos adelantando algo sobre la restauración del Humillao que se lleva a cabo y demás. Y ha sido una sorpresa descubrirla porque, bueno, licenciada en Bellas Artes de Melilla y además dedicándose a esto pues es extraordinario. Tuvimos la ocasión de poder entrevistarla y fue una entrevista larguísima vía Skype, claro, porque, bueno, pues la situación no nos permite hacerlo de otra forma. Y fue una masterclass de arte, de restauración, bueno, y poniendo en alza lo que siempre comentamos aquí, poniendo en valor pues el riquísimo patrimonio artístico que tiene la ciudad. De ello nos habló también en la entrevista. Hoy hacemos una especie de resumen, porque no podemos traer toda la entrevista aquí, si la pueden ver en las redes sociales, que además, mira... No te quejarás, ¿eh? No te quejarás. Eres el único de una sección hasta ahora al que le hemos puesto qué maravilla, la imagen en... Ya no tengo que decir las redes sociales de Melilla Cofrade, claro, porque ya están viendo ustedes en pantalla. Oye, y bueno, pues siguiendo con todo el hilo de lo que hablamos durante todas estas semanas anteriores y seguimos también muy pendientes de la actualidad cofrade, tanto en la ciudad como en Andalucía y demás, hoy me gustaría en esta sección hablar de arte. De arte, qué bien. Y todas sus disciplinas, bueno, o un par de disciplinas, ¿no? La imaginería, de la que hablaremos después, y de la música. La música. Que es muy importante la música para todo, ¿eh? Y sobre gusto, bueno, pues contactamos con Fran Gil, que es miembro de la agrupación musical San Lorenzo Mártir de Málaga. Además, también recuerda que forma parte de estos jóvenes que se atrevieron con aquel medio de comunicación online, Palio de Plata, y de su entrevista extraigo para traértelo aquí, bueno, cuál es la situación actual de las bandas de música. Y hablamos de agrupaciones musicales, bandas de música, cornetas y tambores. Este desglose lo haremos también más adelante para que todos los telespectadores puedan entender por qué hay tanta variedad musical en la Semana Santa. Pero concretamente lo que quisimos preguntarle es cómo es la situación de las bandas de música y cuánto le ha afectado este parón que tenemos pues de no poder, hay que mantener la distancia de seguridad, con lo cual los ensayos, cuando hay muchos miembros en las bandas, estamos hablando de formaciones de 50 hasta 100 personas, pues no se puede ensayar. Y esto nos atrevíamos a hablar con él e incluso a vaticinar que musicalmente puede afectar muchísimo a la calidad de la música el año que viene. Si hoy por hoy, bueno, digamos dentro de un mes, hubiese Semana Santa, notaríamos muchísimo los efectos de esta pandemia porque no han podido ensayar. Y la falta de ensayo, concretamente, en mi parte, yo le hacía alusión a lo que me corresponde, ¿no? Que el viento metal, porque sabéis todo y lo habéis sufrido. Bueno, lo hemos sufrido. De trompeta. El viento metal es un gran afectado porque el ensayo del viento metal es muy sonoro, o el de la percusión, aunque ya hay medios para poder ensayar en casa o estudiar en casa, pero el viento metal al fin y al cabo es uno de la instrumentación que más se va a ver perjudicada porque además forma parte de la base sonora de todas las formaciones, tanto cornetería como trompeta, como los bajos como trombones, tubas. Ensayar eso en una casa, imagínate los vecinos. Bueno, pues vamos a ver esta entrevista, extracto que hicimos de la entrevista de Fran Gil, hablándonos de cómo se la han apañado allí en Málaga para ver cómo se está desarrollando todo esto. Y en las bandas sí que es verdad que es la parte más afectada en este sentido, de nuevo, en esta segunda recaída, porque claro, las cofradías las iglesias pueden permanecer abiertas, pueden mantener su culto, sus horarios de misa, y ahí no hay tanto problema. Pero las bandas no pueden concentrar a tanta cantidad de músicos, ni pueden mantener los ensayos por muchas medidas de seguridad que haya. Entonces, en mi caso como músico, pues ha sido un palo de nuevo, porque claro, habíamos vuelto a la actividad, la banda al completo, tuvimos de hecho un concierto aquí en Málaga, el Ayuntamiento organizó un certamen de todas las bandas de Málaga, que se grabó en la finca La Concepción, y está pendiente de publicar. Y claro, hemos vuelto, pero nos vamos otra vez. Y ahora pues es imposible, hemos tenido que cesar, porque es que ni por cuerdas, las cuerdas exceden el número de 6 componentes y al final es un gasto, es una inversión, unas condiciones sanitarias que se requieren y que para garantizar toda la seguridad de todo el mundo,
es inviable. Entonces, la gran mayoría de bandas de Málaga han vuelto a cesar, lo han ido comunicando poco a poco. Sí que hay algunas que siguen adelante, sobre todo bandas de música, pues a lo mejor en patios de colegio, más espacio, grupos reducidos, pero en general ha vuelto a haber un cese de las bandas. De hecho, había un concierto este pasado fin de semana de todas las bandas en la Plaza de Toros por Santa Cecilia y pues dada la situación la hemos tenido que cancelar también. Entonces es delicado, es delicado. Ya no tanto en ánimo, que también, pero esta segunda vez se veía venir, pero económicamente es difícil de afrontar. Y en el caso de mi banda, por ejemplo, los bajos son un sustento muy importante, todo lo que es la armonía del conjunto. Entonces, es fundamental seguir trabajando. En nuestro caso, durante el confinamiento, mantuvimos un ritmo de trabajo online. No era tanto como ensayo virtual, porque es muy difícil a través de una pantalla, pero sí unas pautas, un calendario, unas fechas. Estuvimos montando marchas, cada uno en su casa, a través de un vídeo se iba analizando, el profesor daba feedback. Entonces, en cierta medida, manteníamos a los músicos activos, seguían trabajando, haciendo técnicas y se potenciaba que no hubiese esa pérdida que está habiendo. De hecho, cuando hemos vuelto en septiembre, se notaba, por supuesto, el periodo de parón que ha habido, porque al final el labio es un músculo y todo se ve afectado. Y no es algo que haya pasado solo en mi banda, es decir, todas las bandas estamos afectados en mayor o menor medida, independientemente del género. Sí que es verdad que somos conscientes de que en el momento en que vuelva a haber una procesión, ya no tanto un concierto, porque sí que es verdad que nosotros tuvimos concierto, como te comentaba, el mes pasado, y bueno, ensayando más o menos para retomando ese ritmo, pero de cara a una procesión, que son muchas horas y requiere una resistencia y una interpretación más dura, somos conscientes de que del nivel que se partía cuando estábamos preparando la cuaresma al que va a haber cuando vuelva a haber una procesión, las bandas van a pegar pues un bajón considerable, que poco a poco se irá recuperando, seguro, porque a base de trabajo volveremos al punto en el que estábamos, pero la realidad es la que es, y por mucho que queramos, un músico solo en su casa puede hacer técnica y puede trabajar a nivel individual y quizás se mantenga al mismo nivel, pero ya el trabajo en grupo está faltando. Entonces, siempre va a haber, yo considero que va a haber un cambio notable y que luego será muy criticado por ciertas partes, pero es la realidad que tenemos. Entonces, por desgracia, no nos queda otra. Habrá que hacerlo entender. Y quizá también estará ahí el trabajo de los directores musicales y demás para, bueno, solventar la papeleta con el cambio de partitura. Seguro que seguro que acabamos Totalmente con los clásicos otra vez. La cara que se te queda cuando te dice que han tenido que, o sea, muchas bandas han tenido que dejarlo, claro, porque no había manera. Es que fíjate, yo creo que lo comentamos también, no solo afecta en lo musical, hay bandas que pertenecen a una hermandad y pueden seguir adelante. Bueno, el mantenimiento de las bandas, ya sabéis, desde papel hasta materiales de mantenimiento del instrumento, los propios instrumentos en sí. Y hay bandas que desaparecerán porque dependen de contratos, y si no se llevan a cabo estaciones de penitencia, que no Semana Santa, procesiones, pues no pueden salir, no tienen contrato, incluso anulando los conciertos, las actuaciones que se pudieran hacer, bueno, pues pierden todo el sustento económico. Oye, pero como no queríamos tener esta noticia tan negativa, pues yo me aventuré a comentarle a Fran Gil, que bueno, que en Málaga sabéis que la Semana Santa es un motor económico de la ciudad también. Yo me aventuré desde Melilla Cofrade a proponer una especie de alternativa, pero entiéndase y con todo el respeto del mundo, porque se habla en los foros cofrades de que, bueno, la Iglesia pretende evitar que se hagan experimentos raros, que si no se puede salir no se sale. Hay, la situación o la mente de los cofrades está muy dividida, ¿no? Ahora la opinión está muy dividida porque habrá cofrades que digan, pues no, o hermandades que si no se puede salir a la calle no se sale, y habrá hermandades que digan, oye, pues que es que también vemos que la sociedad necesita que las procesiones estén en la calle. Y planteábamos una alternativa. Yo creo que hemos sido los primeros en mojarnos en esta, bueno, el primer ente así un poco amateur, sin mucho trasfondo, en mojarnos y en poner encima de la mesa, como decíamos hace tiempo, oye, estamos para buscar ideas, vamos a entre todos a hacer un esfuerzo. Bueno, pues Melilla Cofrade pone sobre la mesa una alternativa que la comentamos en el siguiente vídeo con Fran Gil y vemos la reacción o la opinión que a él le merece.
Claro, si una de las dificultades es congregar a mucha gente, los tronos, por ejemplo, congregan a muchas personas sin espacio apenas, no se puede guardar distancia de seguridad en absoluto. Sí tenemos los estandartes y las insignias de las hermandades, quizá una alternativa de que una hermandad estuviese en la calle y realizarse esta acción de penitencia podría hacerse con los elementos que conforman el cortejo procesional, quitando los tronos. En definitiva, los estandartes vienen a representar un poco la imagen de Cristífera como de Virgen que son titulares de la hermandad. ¿Habría posibilidad de hacer algo parecido? Y claro, y aquí ya escuchamos también a otra parte diciendo que nada de experimento, ni de cosas raras, ni demás. Bueno, es como tenemos un problema, vamos a volcar aquí todas las ideas que nos surjan a ver cuál puede ser la más factible y fiable. Claro, yo no lo veo nada descabellado. Aquí yo creo que el factor que puede echar un poco más para atrás a todo el mundo sea la cuestión de público, porque el público es lo difícil de controlar, ¿no? Más que el propio cortejo, que al final algo se podría hacer. Pero sí que es verdad que hacer esta acción de penitencia y que todas las cofradías pasen por catedral a través de su representación, no es descabellado. De hecho, Viñero, mi hermandad, si hay lluvia y la cofradía no sale a la calle, hace estación de penitencia en la catedral con el estandarte. Es decir, la Junta va y la estación de penitencia se hace, llueva o no. Una cosa es sacar la procesión a la calle y otra cosa, pues, hacer el acto en sí. Entonces se podría ver como una variable alternativa. Tampoco sé yo hasta qué punto la gente consideraría esto Semana Santa, porque claro, un estandarte ya no está mi imagen en la calle. Pero sería una alternativa en la cuestión religiosa que yo veo muy, muy acertada y de cordura. Hasta qué punto es viable, no lo sé por las cuestiones que hablamos, pero yo lo veo bien. Mira, lo ve bien. Mira, claro, él hablaba en la entrevista, porque él está en Málaga, él es de Málaga, para quien no lo sepa, y lo adelantamos aquí, bueno, cuando se realiza estación de penitencia en la península, en las ciudades que tienen catedral, obviamente los tronos entran dentro, tronos o pasos, en el caso de Sevilla, entran dentro de la catedral y allí es donde se realiza la estación de penitencia. En Melilla esto lo hemos adaptado un poco porque, bueno, las dimensiones de la Puerta del Sagrado Corazón, que hace de... No es catedral, pero bueno, la sede de la Vicaría Episcopal, representación de la Diócesis de Málaga en la ciudad, etcétera. Deberían, la idea sería que pudiesen entrar dentro y realizar la estación de penitencia dentro. Esto se hace en mitad de la avenida, que así lo hemos vivido toda la vida en la ciudad. ¿Qué facilitaría de cara a que se pudiese realizar una Semana Santa o hubiese procesiones sin trono? Bueno, pues el estandarte, que es la representación de la imagen y de los titulares de la hermandad, como hemos dicho, en este caso de la cofradía, una vez que está en la calle, junto a los enseres profesionales también, hablamos de cruz de guía, la cruz parroquial, la hermandad está en la calle, sí podrían entrar dentro de la iglesia del Sagrado Corazón, realizar su estación de penitencia, después volver a salir y ya pues con un cortejo, con un recorrido alternativo a lo que estamos acostumbrados a ver y demás. Bueno, pues planteábamos esa idea. Sin entrar en más detalle, lo dejamos en manos de quien quiera cogerla y analizarla. Ahora bien, vamos a cambiar de tercio, como se dice. Vamos al arte, ¿no? ¿Cómo? Al arte. Me has dicho que vamos a hablar de arte y de música. Sí, esto es música. Seguimos con la música. Fíjate lo que hemos descubierto. Yo no sé si podemos ver el vídeo, un solapado que tenemos con la portada de una marcha, La Expiración, una marcha compuesta para cornetas y tambores, lo vemos ahí, firmada por Alberto Escame, escrita, pone ahí, exclusivamente para el Cristo de la Expiración, está fechada en Málaga en el año 1920, con lo cual estaríamos hablando de centenario en este año, y Alberto Escame. ¿Por qué te traigo a Alberto Escame? Con esta marcha, la Expiración, que hemos encontrado también escrita después, y no versionada, pero sí escrita, y con esto pasa mucho en la nomenclatura de las marchas, de las obras o de las composiciones musicales. La marcha, si está firmada como Expiración, esta es la marcha, porque podría dar lugar a confusiones si le cambiamos el nombre, aunque está dedicada al Cristo de la Expiración. Y esta misma marcha la hemos encontrado con el nombre de el Cristo de la Expiración, bueno, o Expiración solamente, en vez de la expiración con el determinante. Y esta es la banda que lo interpreta. Esto es un concierto que se hizo en Málaga
es la banda del Real Cuerpo de Bomberos de Málaga, denominada por todos los músicos cofrades, por toda la gente del mundo cofrade, como la madre y maestra. Esta banda, que yo me atrevo a decir que ha sido, bueno, pues está un poco en el olvido, es pionera en la Semana Santa, y hablamos de toda España, en la interpretación de obras compuestas exclusivamente para corneta y tambores. Digamos que es el origen de la música procesional como la conocemos, con instrumentación actual, con cornetas y tambores. Y de aquí después nacen las agrupaciones musicales, después nacen las bandas de música, aunque ya existían anteriormente, pero se van adaptando la cornetería a la banda de música, donde se fusiona la música. Esto es interesantísimo conocerlo para, bueno, pues saber cómo se van forjando estas formaciones y saber cómo se acaba sonando en la calle y cómo acaban estas formaciones tan numerosas de componentes y de músicos dando música a las procesiones. Alberto Escames, quien firmaba, que es autor de esta composición, fue director de esta banda en la década de los años 20 y 30, músico militar también, bueno, es muy prolífico en Andalucía, pero también es el padre de la composición para cornetas y tambores. Esto iba al hilo de todo lo que hablábamos anteriormente del tema de la situación de las bandas de música. Bueno, pues la pena es que, bueno, pues hablamos del año 1920 en el que se compone esta marcha. Seguramente habrá anteriores, compuesta en Sevilla, porque él venía, en Cádiz, él venía por ser militar, venía de la zona gaditana. En San Fernando, allí también hay bandas muy señeras, muy antiguas, que han sido, bueno, y también, pues eso, la isla o Sevilla ha sido cuna también en la composición musical, pero es que en Málaga esta banda mantiene todavía su esencia musical antigua, y no por decir antiguo es que esté desfasado, sino que, bueno, por la edad, claro, que es que merece la pena escucharla, aunque, pues esto como las modas musicales, hoy día habrá juventud que prefiera música de otro tipo, que incluso los sabios de todo esto dirán que es que no es ni música. No tiene letra, no tiene bueno, sentido. pero no deja de ser interesante conocer los orígenes de estas composiciones. Y ahora sí que nos vamos por completo de tema. Te hablaba de Bárbara Botello, pues como fue un descubrimiento conocerla y poder mantener con ella una conversación, yo creo que ha sido la primera vez que yo recuerde, ya he tenido acceso a la documentación o al archivo audiovisual y demás de la ciudad o de Televisión Melilla, que hablamos directamente con alguien que, yo le decía en un tono muy romántico, con alguien que ve cara a cara a Dios, bueno, pues tallado, esculpido en madera, obviamente, como imagen devocional o procesional, y quise conocer de ella, pues todas estas sensaciones que le produce. La entrevista merece la pena verla, pues pueden verla totalmente en Melilla Cofrade, en Facebook. Y aquí hablamos con ella sobre cómo afronta ella esa, la primera vez que se enfrenta a la imagen, qué análisis hace de esta imagen, y a continuación, después del vídeo, seguimos hablando. Vale. Vamos a ver lo que nos cuenta ella. Mira, sí, como te digo, uno de los pesares mayores que tenía la cofradía, como es normal, de hecho, es que es totalmente normal, es que la madera, sí, como tú dices, se había agrietado. Lo que yo te he dicho es craquelado. Lo que se había craquelado era la policromía, pero el origen del problema es porque la madera se había... La palabra de verdad no es que se ha agrietado. A ver, las piezas están unidas, ¿no? Están unidas por embones, se llama. Entonces, esas uniones es lo que provoca ese craquelado en la pintura. ¿Por qué? ¿A qué se debe esto? Vamos a ver, la madera es una materia que está viva, como todo el mundo sabe, que a pesar de que se corta, que tiene un proceso de secado y de curado, sigue viva durante años. De hecho, no se llega a terminar de secar, dicen de media entre unos 4 y 7 años, depende del origen de la madera. No se llega a terminar de secar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aunque tú muy gustosamente la trabajas, la montas y te queda todo precioso, la madera no deja de contraerse y dilatarse. ¿Con qué? Pues con la climatología, con la humedad, ¿no? Se contrae y se dilata. Esos son movimientos naturales de la madera, no se puede evitar.
¿Cómo se puede evitar desde la conservación y la restauración, ¿no? Más bien desde la conservación, como te digo. ¿Por qué? Porque es una acción que está enfocada a evitar un deterioro mayor de ese material, ¿no? ¿Cómo se evita eso? Con una cosa que se llama lenzado o entelado. ¿En qué consiste? En poner unas lamas, ¿vale? Ahora te voy a decir de qué material es. Se ponen esas uniones, ¿vale? Entonces, si la madera son 2 uniones, pues se pone justo en medio, se pone esa tela y se encola. ¿Qué es lo que hace eso? Que esas torsiones, esos movimientos que hace la madera, como es un material elástico lo que se le está poniendo, le da flexibilidad, le da elasticidad y ayuda a que esas grietas, llamémosla, no se abran, la unión no se abra, y entonces no craquele la pintura. Bueno, Uy, pues se me ha quedado ahí una cara de... ha quedado clara la explicación. Es que, del agua. de verdad, yo se lo dije varias veces durante la entrevista, primero por la emoción que yo tenía, de decir, es que tener un acceso directo así directamente a una persona que se va a dedicar A restaurar esa una imagen. con lo que a mí me gusta todo esto. Y además, lo bien que explica las cosas. Yo decía, de verdad, Bárbara, es que es para grabar, para hacer una masterclass de esto. Lástima, claro que... Y también le advertía, oye, que esto no dé pie a que la gente en su casa vaya a hacer estas tropelías porque no somos profesionales. Ya, ¿verdad? claro que no. Una cosa es tintar una mesa de madera, otra cosa es arreglar una imagen devocional o pasional. Como decía antes, la entrevista completa, además separada para que la gente lo pueda disfrutar o pueda ver por tema, está en las redes sociales de Melilla Cofrade. Y que queríamos conocer, bueno, esta primera impresión que tiene ella con la imagen se refería al craquelado de la pintura, que no es más que un efecto que se ve de algo que pasa internamente, que como bien decía ella, pues forma parte de la estructura interna que tienen las imágenes y que quizás, pues, bueno, pues una solución que va a mejorar mucho esto es, como decía ella, el entelado de la imagen por completo. Pudimos preguntarle muchísimo más, desde el vaciado o el ahuecado de la parte más vasta o ruda de la propia imagen en sí, que aliviaría mucho de peso esta imagen, la de nuestro Padre Jesús humillado. E incluso, bueno, pues nos mandó fotografías que por respeto, obviamente, pues no pusimos publicar, aunque teníamos el permiso de la hermandad, pero bueno, yo prefiero que ver el resultado final, ¿no? Y ya además quedamos con ella en que más adelante, durante el proceso de restauración, pues nos pondríamos en contacto para ver cómo evoluciona esto, que también forma parte, pues bueno, y va a quedar como patrimonio de la ciudad también, incluso de las cofradías y de Televisión Melilla, pues tener la oportunidad de ver cómo es el proceso este en la actualidad, cuando lo hemos conocido muchas veces por documentación muy antigua, sin tener directamente contacto con quien lo ha hecho. Y con esto, pues yo acabo... Qué bien. Además, has acabado justo. Fíjate.